No. Ya, recuerden poner en silencio sus micrófonos para evitar cualquier interrupción. Profesor, ¿cómo estuvieron las notas en general? La verdad que no he Profesor. revisado, pero el momento después de que ustedes rindieron, vi que a algunos les había ido bastante bien. La mayoría está entre 5 y 7. Es que no me entrega la nota exacta, me entrega un gráfico que me dice Me cómo ando bien. hubiera sido buena una retroalimentación para saber en qué nos equivocamos. Porque yo quedé con ciertas dudas en ciertas preguntas. Lo que pasa es que yo no puedo ver el cuestionario, ¿ya? Ah, Entonces yo los tips que yo les entrego del cuestionario es en función de lo que yo he sacado de cursos anteriores. ¿Ya? Entonces yo no puedo revisar en qué preguntas se equivocaron o en qué pregunta acertaron. Yo puedo ver el puntaje final. ¿Ya? ok. Ahora, si tuviera la posibilidad, lo voy a preguntar a la jefa de carrera de que me libere el acceso quizás al desarrollo de sus cuestionarios, sería fabuloso. Ya, chiquillos, partimos entonces. Nosotros la clase anterior trabajamos con la ficha de evaluación curricular, donde ustedes tuvieron que desarrollar un pequeño trabajo, en el cual les fue a todos muy bien. Recibí todos sus trabajos de todos los estudiantes, así que todos van a tener también la posibilidad de tener ese 50% que va a ponderar con el trabajo que les voy a dar ahora en un rato más. Así que estuvo bastante bien. La verdad que no tenía ninguna complejidad, sino que más bien tenían que usar el mismo formato de la ficha que vimos en clase, y acomodarles algunas cosas en función del cargo que ustedes estimaran conveniente. Ahora, algunos también fueron bastante creativos, pusieron un formato distinto, otros buscaron por ahí en alguna página web, me imagino, algún formato diferente, otros acomodaron el que yo les compartí, otros ocuparon el mismo y le modificaron el contenido, en fin, habían distintas formas de poder desarrollar el trabajo, así que bastante bien en ese sentido y los felicito también porque cumplieron con el plazo, así que estamos muy bien con eso. Ahora nos corresponde ya avanzar a la siguiente etapa, en donde nosotros ya hemos hecho una selección de algunos candidatos en función de la evaluación curricular. Ya hemos reducido de forma importante el número de postulantes al cargo. Y ahora viene una etapa que es sumamente relevante y que tiene que ver con cómo nosotros vamos a evaluar las competencias del candidato. Es decir, cómo vamos a corroborar que efectivamente el candidato que está postulando a este empleo es capaz de desempeñar o no una competencia en base a lo que nosotros esperamos que pueda ejecutar el día de mañana en su cargo. Por tanto, es muy importante esta etapa, ya que requiere mucha preparación. Requiere que nosotros planifiquemos de forma anticipada lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. Tenemos que diseñar probablemente instrumentos, pruebas, casos, eh, pautas para pasar a la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, como primera etapa del proceso de selección teníamos la evaluación curricular, y ahora vamos a continuar con la segunda, que tiene que ver con las pruebas por competencias, y se refiere a lo que les mencionaba hace un momentito, es decir, vamos a tener que aplicar instrumentos que me permitan corroborar en un momento que el candidato cumple con las competencias requeridas para el cargo, ¿ya? Y para poder abordar las pruebas por competencia, nos vamos a centrar en lo que es la simulación. Y la simulación es una actividad, ¿cierto?, que permite representar total o parcialmente una situación en la que los sujetos deben poner de manifiesto las competencias que exige el desempeño o objeto de evaluación. ¿Ya? Así que eso es sumamente relevante. Ahora, les voy a compartir acá la presentación. ¿Lo ven ahí, cierto?
Sí. Ya, perfecto. Fíjense acá entonces en lo que les decía. La simulación dice una actividad que permite representar, total o parcialmente, una situación en la que los sujetos deben poner de manifiesto las competencias que exige el desempeño objeto de evaluación. Es decir, lo que nosotros vamos a buscar en esta etapa, que el candidato sea capaz de efectuar en el momento o representar en el momento la competencia que nosotros estamos buscando. Entonces, por ejemplo, si una de las competencias que requiere el cargo son habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo, vamos a tener que recurrir a algún tipo de prueba o actividad en la cual el candidato deje en manifiesto cómo es su capacidad de liderar o cómo es su capacidad de trabajar en equipo. Eso es lo que tenemos que lograr. Y en ese sentido, tenemos que decir también que la simulación es una representación de una situación para que sirva al propósito de evaluar competencias. Un segundito que estamos admitiendo a los atrasados a la clase. Ahora, ¿qué es la importancia o qué importancia debe tener esta simulación o representación que nosotros apliquemos? Y es que el instrumento que nosotros utilicemos o la actividad que programemos debe ser lo más parecida a la realidad. Piensen ustedes, por ejemplo, en un piloto comercial que se tiene que someter a un simulador de vuelo. Imagínense la autenticidad que debe tener esa prueba, o la similitud que tiene que tener esa prueba con la realidad para que este piloto tenga, obviamente, demuestre la competencia que tiene para poder pilotar una nave. Así que, al menos esa misma comparación es la que nosotros tenemos que hacer hoy día con la elección del mejor candidato para un cargo. Tenemos que buscar las mejores pruebas que nos permitan tener la mayor autenticidad en relación a lo que va a ser la realidad del cargo que este candidato podría ostentar más adelante. Ahora, ¿qué nos dice la simulación? En primer lugar, nos dice que cuando nosotros elaboramos una simulación que está bien diseñada, que esté bien estructurada, bien planificada, nos va a poder entregar evidencias bastante válidas. Es decir, vamos a poder nosotros decir, efectivamente, esta tipa, ¿cierto?, es capaz de desarrollar estas competencias en el mundo real. Y en segundo lugar dice, puede ser complicado representar algunas de las cuestiones del trabajo real, particularmente debido a que las consecuencias de una representación tienden a ser menos rigurosas. Es decir, hay situaciones particulares, hay competencias particulares en un determinado trabajo que probablemente no las podamos medir, o que las podamos medir en menor medida. Por ejemplo, el trabajo bajo presión. Como el candidato y como nosotros sabemos que es una simulación, probablemente el nivel de seriedad o el nivel de rigurosidad en el proceso de medir esa competencia puede que no sea el mismo ante una real situación de presión en el mundo laboral actual. Entonces nos vamos a encontrar con competencias que efectivamente nos va a costar un poquito medir. Ahora, esta es la parte importante y aquí uno tiene que poner mucha atención. Porque la técnica a la cual nosotros nos estamos refiriendo es la simulación. Pero dentro de la simulación hay un número indeterminado, ¿cierto?, de actividades que podemos aplicar para poder evaluar una competencia. Y aquí nosotros nos vamos a centrar en las más importantes, que en este caso son el juego de roles, el estudio de casos, el in-basket, el ejercicio en grupo, proyectos con base en el trabajo, las presentaciones, encontrar hechos, ejercicios prácticos y también ejercicios de escucha. Entonces, ¿cuál es la gracia o el sentido de esto? Es que ustedes ponen una... ¿Sí? ¿Una pregunta? No, no hay pregunta. Ya. La gracia de esto, o lo que ustedes tienen que poner mucho énfasis, es en ser capaces de identificar cuál va a ser efectivamente la actividad que ustedes van a aplicar que les traiga el mejor resultado. Entonces vamos a tener que hacer un análisis bastante riguroso en las competencias que exige un determinado cargo para ver qué actividad vamos a aplicar, ¿ya? Porque probablemente, si nosotros necesitamos medir, supongamos, liderazgo y trabajo en equipo como competencias,
el aplicar la técnica o la actividad de la presentación, que la vamos a ver más adelante en qué consiste, capaz que no sea tingente, no sea relevante, y ya que no nos va a permitir medir esa competencia de forma efectiva. Así que va a ser muy importante que la elección que ustedes hagan sea condescendiente y totalmente relacionada con la actividad que ustedes van a aplicar. Ahora, que aquí también nos indica el instrumento que nosotros podemos ocupar. Por tanto, para todas estas actividades vamos a poder ocupar un informe y también vamos a poder ocupar una lista de chequeo, donde podemos decir presente, no está presente, cumple, no cumple, etc. Vamos ahora entonces a ver en detalle cuáles son las distintas actividades. Vamos a partir con la primera y también la más comúnmente utilizada, el famoso juego de roles, que tal como ustedes pueden ver en la lámina, es una representación en la cual los candidatos, en función de la situación que se les entregue, van a tener que asumir un determinado rol, el cual en este caso lo asignamos nosotros, es decir, las personas que están a cargo de moderar esta actividad van a ser quienes le van a asignar los distintos roles a los candidatos, y los candidatos van a tener que, obviamente, representarlo de la forma que ellos estimen conveniente. Y esa situación a nosotros nos va a poder permitir evaluar competencias. Por ejemplo, si lo sometemos a una situación en la cual tenemos la presencia de un conflicto laboral, en donde a un candidato le vamos a asignar el rol de jefatura, a otro candidato le podemos asignar el rol de un subordinado, y a otro candidato le podemos asignar el rol de un cliente. Y lo sometemos a una situación en la cual ellos van a tener que asumir ciertos roles, y nosotros como reclutadores y seleccionadores vamos a tener que estar atentos al desempeño de estos funcionarios o postulantes, en este caso, a cómo reaccionan frente a esta situación y cómo asumen el rol asignado. Como segunda actividad tenemos el estudio de caso. Y el estudio de caso consiste, tal como menciona acá en la lámina, en una descripción de un evento relacionado con la vida real o con una situación simulada escrita en video o película. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Se presenta una serie de condiciones e instrucciones que se deben seguir. ¿Para qué las podemos utilizar? Para analizar situaciones, presentar conclusiones y tomar decisiones o sugerir conductas a seguir. ¿Qué es lo que nosotros debemos poner mucha atención en este caso? Es que cuando nosotros planteamos esta posibilidad de poder elaborar o de poder implementar un estudio de caso, tenemos que hacer un trabajo riguroso en la elección del tema que vamos a asignar, en la elección del caso que vamos a asignar, ya que este debe ser lo más parecido también con la vida cotidiana de la organización. Tiene que ser algo bastante cercano y bastante similar a lo que ocurre en una organización. Entonces nosotros le podemos decir en esta situación a un candidato, por ejemplo, le entregamos un documento en el cual viene descrito un caso particular, donde se le señala a él que tiene que buscar la mejor alternativa o la mejor forma de poder resolverlo. Y nosotros, en base a la respuesta que él entregue de acuerdo al caso planteado, nosotros obviamente vamos a hacer la evaluación respectiva de las competencias. Esta actividad, al igual que la primera del juego de roles, la verdad que son bastante utilizados en procesos de selección actuales. Ahora bien, incluso en algunos casos se pide que sean actividades complementarias, donde por ejemplo al candidato se le va a pedir por una parte hacer el juego de roles y como actividad complementaria hacer también el estudio de caso asociado a esa situación que se solicitó eh, eh, actuar en el juego de roles preparado. O sea que nosotros con estas dos actividades podemos evaluar también distintas competencias. ¿Ya? Así que muy importante estas dos actividades a considerar para que ustedes también el día de mañana las consideren y puede que también alguno de ustedes haya participado de alguno de ellas en algún proceso de selección. Después tenemos el InBasket, que esta la verdad que es una actividad que no es muy recurrente en los procesos de selección, pero es importante que ustedes también la conozcan porque si el día de mañana quieren recurrir a alguna forma de evaluar competencia, pueden recurrir a ella. Es bastante atractiva en su ejecución, ya que
la podemos ocupar, por ejemplo, para poder evaluar aspectos como la organización, como la planificación, como la gestión del tiempo, como la rigurosidad. Ahora, si queremos, por ejemplo, presentar algún tipo de situación donde la pudiéramos aplicar, por ejemplo, lo podemos hacer en el proceso de selección para una secretaria administrativa, en donde, por ejemplo, podemos ahí ubicarla eh, en un puesto de trabajo, en el cual en su escritorio hayan distintos papeles cotidianos que se utilizan en un servicio, en una organización, por ejemplo, algún tipo de oficio, algún ordinario, algún tipo de resolución, otro tipo de documentos, correspondencia, etcétera. Se las colocamos sobre la mesa y también le dejamos otro tipo de instrucciones y tenemos que evaluar cómo esta candidata se desempeña y cómo actúa en función a todo lo que ella encuentra en ese puesto de trabajo. Entonces podemos evaluar, por ejemplo, el sentido de la urgencia y lo importante, de qué es lo que hace con la documentación que le estamos entregando, cómo la va a clasificar, cómo la va a derivar, cómo la va a atender, qué ocurre si también en el transcurso de esta actividad le recibe algún tipo de llamado, cómo es la atención que hace de la persona que la está llamando, la derivación, la información que entrega. Entonces, la idea de esta actividad es cómo nosotros podemos simular eh, procedimientos administrativos en el mismo puesto de trabajo. Así que esa es más o menos la lógica de esta actividad. Ahora, ¿por qué? Porque la verdad que muchas veces no se ocupa de forma regular, porque parte de la premisa de que toda escoba barre bien, toda escoba nueva barre bien. Entonces, obviamente, todos los candidatos en el desempeño de esta actividad van a hacerlo de la mejor forma posible. Entonces tiene de cierta manera algún grado de, algún sesgo que nos puede poder alejar un poquito del grado de objetividad que nosotros necesitamos para poder medir esas competencias. Ahora, bueno, aquí en esta lámina también nos indica al final cuáles son algunas de las competencias que nosotros podemos evaluar mediante esta técnica, o por ejemplo la comunicación escrita, sí que tiene que, por ejemplo, elaborar algún tipo de documento, la capacidad organizativa, cómo va a reaccionar ante una serie de documentos en su escritorio, la iniciativa, la proactividad, la toma de decisiones y también el empoderamiento. Porque también aquí nosotros podemos evaluar, por ejemplo, qué grado de autonomía va a tener esta persona para poder resolver todo lo que tiene en la mesa. O si simplemente me va a preguntar todo el rato cómo le va a dar curso o solución a cada uno de los papeles que tiene sobre su escritorio, poniéndonos en el caso de que estamos realizando el ejemplo. Después tenemos ciertos ejercicios que nosotros podemos entregar a un grupo determinado. Esta técnica también es bastante común, esta actividad, ya que nosotros acá podemos medir fácilmente las competencias que son las más comunes, que nosotros vamos a encontrar en los distintos cargos o postulaciones, que son el trabajo en equipo y el liderazgo, que son obviamente las competencias, por así decirlo, más cardinales o más trascendentales en un proceso de selección. Y acá nosotros, ¿qué es lo que hacemos? De cierta manera, asignamos una actividad conjunta para un grupo de candidatos en donde los sometemos a algún nivel de discusión o a alguna situación en particular y nos dedicamos a observar y evaluar cómo ellos se comportan ante ese ejercicio que les hemos entregado. Entonces, por ejemplo, les podemos pedir que dentro de los candidatos que están en el mismo grupo, elijan a un candidato para salvarse ante una catástrofe, elijan a un candidato para salvarse de una isla, sin comida y con inclemencias del tiempo que afectan su supervivencia. Los podemos someter a un ejercicio en el cual tengan que eliminar a uno del grupo, o en el que donde todos van a morir y tengan que elegir a uno que se salve, en fin. Podemos nosotros someterlos a distintos ejercicios o situaciones en las cuales ellos tengan que, como grupo, organizarse, y donde nosotros obviamente podamos evaluar si se desarrolla o no un trabajo en equipo, y también si ejercen funciones de liderazgo. Aquí es muy importante la observación que haga el reclutador, ya que nos vamos a encontrar con que inmediatamente se van a generar de forma espontánea ciertos roles, en donde algunas personas obviamente van a querer figurar o ser más protagonistas respecto
respecto de otras, y aquí es donde nosotros vamos a tener que también tener la habilidad de poder identificar si ese protagonismo o esa figuración que hace el candidato se condice o no con lo que estamos buscando, ya que probablemente nosotros no busquemos ese tipo de liderazgo, sino que muchas veces nosotros buscamos un liderazgo también colaborativo en el sentido de que promueva el trabajo en equipo, no que solamente sea el que asuma completamente el rol y que asuma completamente también las decisiones y las conversaciones que se puedan entablar en este tipo de ejercicios. ¿Cuáles son las competencias que nosotros podemos observar acá? Tenemos el trabajo en equipo, el liderazgo, la argumentación, la sensibilidad, la inteligencia, la práctica, la capacidad de escucha y también otro tipo de competencias que nosotros podamos observar. ¿Hasta acá alguna consulta? Brenda, ¿alguna consulta? No, profe, todo bien hasta ahora. Perfecto. Vamos ahora con la otra actividad. Tenemos acá el proyecto con base en el trabajo. En este caso, ¿cierto? Lo principal es entender la naturaleza del cargo en la cual nosotros podríamos aplicar esta actividad o esta técnica. Aquí, por ejemplo, podemos poner el caso de un arquitecto, podemos poner el caso también de un diseñador gráfico, a los cuales nosotros para poder reclutarlos o seleccionarlos probablemente les vamos a pedir que ellos presenten algún tipo de proyecto, presenten algún tipo de maqueta, algún tipo de book con sus diseños generados, algún tipo de link en el cual ellos puedan mostrar sus creaciones. Por tanto, este tipo de técnica también es bastante utilizado, principalmente según el tipo de o naturaleza del cargo. Así que ahí tenemos que centrarnos bien nosotros para ver qué es lo que efectivamente estamos seleccionando. Si por ejemplo estamos contratando un SECPLAC de una municipalidad, probablemente vamos a también pedirle cuáles son sus antecedentes de cuáles han sido los proyectos que ha postulado, ya para ver si efectivamente el personaje va a ser capaz de postularme un proyecto de una plaza comunal, de postularme un proyecto de un CEFAM, de un SECOF, etc. Entonces, es muy importante que evaluemos cuál es el tipo de cargo que estamos revisando y por tanto si corresponde o no exigir, por ejemplo, esta actividad. ¿Alguna consulta con esto del proyecto con base en el trabajo? Tengo problemas de audio, profesor. ¿Podría, por favor, repetirlo? Ya, en relación a los proyectos con base en el trabajo, ¿eso? Sí, por favor. Ya, más que nada que esta actividad se le exige a aquellos cargos en los cuales se les puede evaluar por la elaboración de algún tipo de producto. Entonces poníamos el ejemplo de un arquitecto o de un diseñador gráfico a quienes para poder nosotros evaluar si efectivamente son competentes les podemos pedir alguna creación o algún proyecto en concreto que ellos puedan presentar o exponer. Eso era más que nada en resumen. Ahora, ¿qué es lo que es importante? Gracias. Cuando nosotros presentamos algún grado, algún nivel de proyecto o alguna obra en concreto, es importante que también vaya acompañada de algún tipo de informe que pueda respaldar también la información técnica. Y aquí nosotros, ¿qué es lo que podemos evaluar? Podemos evaluar, por ejemplo, conocimiento, podemos evaluar comprensión y habilidad, podemos evaluar también la capacidad que tiene para formular algún tipo de proyecto y también para redactar informes. ¿Y por qué esto también es muy relevante? Porque, por ejemplo, si nos centramos en el sector público, gran cantidad, por ejemplo, de los proyectos que se puedan presentar, varios de ellos van a tener que pasar por etapas de análisis presupuestario, de factibilidad técnica, probablemente también algunos van a tener que ingresar a Contraloría. Por tanto, es muy importante que esta persona no solamente también sea capaz de crear un proyecto, sino también sea capaz de poder defenderlo y argumentarlo. Así que ese también es un punto bastante clave acá en este tipo de actividad. Después tenemos las presentaciones, que esto es como bastante común también. De hecho, me imagino que hoy día, en tiempos de pandemia, en gran parte de los procesos de selección se está utilizando esta técnica, que es pedirle a los candidatos que puedan exponer o presentar sobre algún tema en específico, en donde se les entrega algún tiempo,
Y acá, ¿qué es lo que se mide? No solamente se mide lo que es la exposición, también nosotros medimos la capacidad para poder responder preguntas, el control emocional, cómo actúa frente a la presión de estar exponiendo ante un grupo de personas desconocidas, cómo aborda el tema, cómo lo organiza, cómo lo argumenta, y también cuál es el conocimiento efectivo que tiene sobre la temática. Entonces acá no basta con solamente preparar una presentación, sino también se necesita tener un pleno dominio del tema, ¿ya? Así que esto también es bastante relevante y es una técnica bastante utilizada a nivel de selección. Después también tenemos encontrar hechos. Esta es una actividad también que surge generalmente en donde yo requiero medir prácticamente la utilización de ciertas competencias, donde yo, por ejemplo, puedo entregar algunos antecedentes o puedo también entregar alguna información parcial, y yo lo que espero es que el candidato pueda resolver el problema que se le plantea. Esto lo podemos llevar en la práctica, por ejemplo, en el caso puntual de los mecánicos, donde ustedes pueden corroborar que ahí es para poder medir y evaluar sus competencias, se les entrega un vehículo que tenga algún tipo de desperfecto técnico y ellos obviamente tienen que ser capaces de identificarlo, ¿ya? Esto también ustedes lo pueden aplicar no solamente de forma práctica, sino que también lo pueden entregar mediante algún tipo de problema escrito. Ustedes le pueden entregar al candidato una situación que resolver con alguna información parcial, y él obviamente tiene que presentar algún tipo de propuesta. Esto ocurre, por ejemplo, también principalmente en el caso de los abogados, ¿ya? Cuando se someten a algún proceso de selección, a ellos se les entrega un caso jurídico, el cual deben analizar las distintas variables y obviamente resolverlo en función de eso. Así que, reitero, cada una de las actividades que nosotros hemos visto tiene que ver mucho con la naturaleza del cargo, y en función de eso ustedes van a tener que poder aplicarlo. Ahora, alguna duda que pudiera surgir en esto es, por ejemplo, ¿nosotros podemos ocupar estas actividades de forma complementaria? Sí. Nosotros podemos aplicar todas las actividades que queramos en nuestro proceso de selección. Podemos aplicar, por ejemplo, 3, 4. Por ejemplo, podemos aplicar el juego de roles, podemos aplicar la presentación y también podemos aplicar encontrar un hecho, ¿ya? Así que podemos también someter a un candidato a más de algún tipo de prueba. Lo importante es que cada una de esas pruebas me permita a mí tener la claridad de que efectivamente se cumple o no con las competencias que estamos buscando. Después tenemos pruebas de habilidades o ejercicios prácticos, que, bueno, esto acá es súper fácil de poder comprender. Eso obviamente aquí es que nosotros tenemos que asociarlas a un resultado, a un rendimiento esperado, como por ejemplo cuando usted ingresa, no sé, supongamos a alguna escuela militar, a lo que es la PDI, Carabineros, me imagino que se va a someter a este tipo de pruebas donde le van a exigir algún grado o nivel de rendimiento. También hoy día hay hasta instituciones que también aplican este tipo de pruebas, por ejemplo para medir habilidades matemáticas, o para medir también habilidades financieras, por ejemplo servicio de impuestos internos, para poder contratar a sus fiscalizadores tributarios, lo somete a pruebas donde mide habilidades matemáticas. Por tanto, hay bastante evidencia de que este tipo de pruebas se desarrolla con bastante periodicidad y son bastante comunes también, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Ahora, este tipo de actividad es sumamente relevante cuando nosotros no podemos observar al candidato en la actividad real de trabajo. Por eso es lo que le hablaba también al principio del ejemplo del simulador de vuelo. Cuando nosotros necesitamos contratar, por ejemplo, un conductor, necesitamos contratar un profesor, necesitamos contratar distintas profesiones, tenemos que buscar la forma de poder evaluarlo de la forma más símil a lo que es la realidad. Así que este tipo de actividades puede ser la solución a ese tipo de problemas. Después tenemos también, aquí también otro ejemplo que tiene que ver con los ejercicios de ejecución laboral, donde podemos evaluar, por ejemplo, si un jornal sabe hacer la mezcla para poder hacer un radier o trabajar en concreto. También podemos evaluar, por ejemplo, tal como dice el ejemplo ahí, pintar una silla, dibujar un plano, detectar una avería en una máquina. Todo ese tipo de cosas nosotros las podemos observar en la práctica.
Después tenemos los ejercicios de escucha, en donde acá nosotros le presentamos al candidato algún tipo de grabación, donde probablemente él va a tener que seguir instrucciones, y para ello también se le entrega también quizás algún tipo de apoyo por escrito, en donde él pueda también recurrir como ayuda para poder resolver la situación que se le está planteando. Este tipo de pruebas generalmente se ocupa cuando el idioma es un factor determinante en el proceso de selección. Ahí, por ejemplo, se les entrega alguna prueba de listening, donde el candidato en este caso se le entrega algún tipo de texto en inglés, donde quizás él tiene que extraer alguna idea o responder algún tipo de pregunta. Y es más que nada este tipo de actividades para poder medir competencias asociadas a idiomas. Así que eso, chiquillos, en términos de simulación de pruebas que nosotros podemos aplicar para poder evaluar competencias. Ahora, vamos a ver el detalle del trabajo, ya para que puedan empezar a trabajar en él. La verdad que anduvimos bastante rápido en el tratado de la materia. Para la próxima clase del día jueves nos va a quedar solamente trabajar con lo que es las entrevistas. Así que vamos a revisar ahora lo que es el trabajo. Denme un segundito para poder compartirles lo que es la tarea que tienen que avanzar. Están un poco silenciosos hoy día, parece. El fin de semana los dejó medio decaídos. ¿Qué les pasó? Y mudos también. Sí, ya sé que no quieren hablar ya. Estamos concentrados, profesor. Ya, muy bien. Ya, chiquillos, pongan atención acá adelante en el archivo que les estoy mostrando, porque este es el trabajo que tienen que desarrollar para poder completar nuestra nota número 2. Es un trabajo bastante simple, no quiero decir fácil ya, pero bastante simple para que puedan, es un regalito de Navidad anticipado, y tienen que ustedes construir un anuncio publicitario, ya como los que vimos en las clases de la semana pasada, el día jueves y el día martes, en donde ustedes tienen que considerar todos los criterios que están aquí mencionados. Entonces, el primer criterio, por ejemplo, acá está indicado, obviamente tiene que contener esa información el anuncio, el nombre de la empresa, tiene que estar el nombre del cargo, tienen que estar las funciones generales del cargo, tienen que estar los requisitos generales que son requeridos, tiene que estar también la información y forma de contacto, y también tiene que estar indicada la renta. Es decir, todos estos factores que están aquí indicados tienen que estar presentes en su anuncio publicitario. Si alguno de esos no está, va a tener puntaje 0, porque no va a estar. Si está ahí más o menos, por ejemplo, si le coloca en renta, le coloca indicar pretensiones de renta, yo le voy a dar un punto, porque la clase del martes y el jueves nos cansamos de decir que no se podía colocar indicar pretensiones de renta, ¿ya? O si le coloca, por ejemplo, renta acorde al mercado, ahí le va a llegar otro palmetazo más, ¿ya? No puede tampoco colocar eso. Ahora también en el nombre de la empresa, si usted le coloca, por ejemplo, importante empresa del sur de Chile, tampoco. Lo importante acá es que el aviso que ustedes están creando es como si ustedes fueran el dueño de la empresa, como si ustedes fueran los que van a reclutar al candidato. No es una empresa externa. No una empresa externa. Ahora, fíjense en el detalle,
indicar funciones generales del cargo, indicar también los requisitos que se le piden a los candidatos. ¿Ya? Así que también van a tener que recurrir ustedes a indagar en la web algún perfil de cargo que les pueda servir de ayuda para poder construir el anuncio. Y por favor, tiene que ser totalmente creación propia. Voy a revisar sus anuncios uno por uno. Y el que encuentre por ahí plagiado va a tener nota 1 inmediatamente. Así que háganse el tiempo, dense el trabajo de empezar ahora ya a construir este anuncio publicitario. No se van a demorar más de 1 hora. Pueden extraer información de distintas partes y pueden construir un buen anuncio. Y lo otro que dice aquí Profesor. también, importante, consideren los consejos trabajados en clase. Recuerden, 2 cosas importantes. La primera, que sea atractivo el anuncio. Y el otro punto importante, que decía que desincentive a postular a aquellos que no deberían postular. Acuérdense de eso. Eran 2 puntos esenciales que consideramos en la clase del jueves pasado. La reitero, que sea atractivo. Y en segundo lugar, que considere aspectos que desincentiven postular a aquellas personas que no deberían postular. Profesor, ¿para cuándo es esto, perdón? Esto es para 1 hora más. No, mentira. 1 hora más. No, Pero es que no puedo, ya. ¿Cómo le voy a pedir un trabajo para una hora más? ¿Qué responsabilidad? No, es que no lo hago aquí en el iPad, por eso. No Ay, puedo. no, el anuncio me lo tienen que entregar antes de la clase del jueves. Es decir, el plazo Súper. final va a ser el día jueves a las 7 de la tarde, tiene que estar en mi correo electrónico. Perfecto. ¿Ya? Quien no entrega ya sabe qué nota tiene. Ok, El- profe, no hay problema. ¿Ya? Profesor, el formato da lo mismo, las medidas, Creación libre. Ustedes ven si ocupan la hoja ok. completa, si ocupan media hoja, si lo hacen en un PowerPoint, si lo hacen en un Word, en un Paint, etc. ¿Ya? Ustedes ven cómo lo crean, cómo lo diseñan, ustedes ven si le colocan colores, si lo dejan en blanco y negro, si le colocan alguna imagen, algún monito por ahí. Eso ustedes lo ven. Piensen en que el aviso lo tiene que ver otra persona y para esa persona tiene que ser atractivo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Perfecto. Lo otro, recuerden, aquellos que no hayan rendido la primera prueba, por favor, escribirle a la jefa de carrera hoy día, chiquillos, o si no van a perder esa posibilidad. Hoy día lo hago, profe. Ah, Luis, tú faltabas. Sí, yo falté. Perfecto, qué bueno. No se olvide, por favor, de escribirle ahora a la jefa de carrera. Lo hago ahora. Ya mire que tuve que ahí rogarle para que no le pusieran el 1. Gracias. A la vuelta de la pandemia, un asado. Ya nomás. Ya, ya chiquillos, así que los dejo ahora para que puedan avanzar en su trabajo y nos vemos Profe. el día jueves a las 7. Profe, Ok, profe. consulta sobre la prueba del jueves, ¿es del cuadernillo 2? Para la prueba del jueves, Eso, Sí, es cuadernillo 3. cuadernillo 3. Profesor, técnicas. este jueves hay prueba. Sí. Así es. Yo le mandé la fecha Solo- de día. ¿Solo el cuadernillo 3, profesor? Sí, yo ¿Solo le el cuadernillo 3? sí, yo le voy a mandar los tips de lo que tienen que estudiar. Ah, ya. Ya, pero Ah, El jueves antes de la clase hay que eso entregar recuérdenmelo mañana, chiquillos, lo de los tips. ok. Ya me mandan un mensajito por el grupo para yo acordarme y mandarles lo que tienen que repasar. Profesor, Ya, disculpe, perfecto. el día jueves no va a haber clase, va a haber solamente la prueba. No, hay Después de la clases prueba. igual. Después de la clase, la prueba. Sí, la prueba la tienen después de la clase. Ah, perfecto. ¿Ya?
Ya, chiquillos, así que bueno, ahí en la clase también vamos a conversar sobre las cosas que van a entrar en la prueba, no se preocupen. Ya. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ok, Nos profe. vemos el jueves. Avancen en su trabajo ahora, coman algo y nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, Gracias. profe. Chao, Muchas gracias, profe. Chao. Nos vemos. Cuídense Chao a todos. todos. Igual, chao, chao. Chao a todos.